Muy bien. Hola, buenas noches. Siguiendo el ritmo que nos marca este libro tan básico, vamos a seguir en el capítulo 8 y si nos da tiempo, nos vamos hasta el capítulo 9. Ya veremos cómo andamos. El capítulo 8 habla acerca del lenguaje de la Kabbalah. Aquí es muy importante empezar a discernir que la forma en la que utilizan los maestros y los sabios en la sabiduría de la Kabbalah para comunicar las, las, el camino de la sabiduría, el camino de la espiritualidad, pues tiene que ser con un lenguaje que todo el público, o al menos la mayoría del público, pueda lograr captar. Entonces, hay objetos o hay cosas espirituales que tienen su contraparte dentro de la realidad que nosotros estamos viviendo. Y el manejo exacto del lenguaje es muy importante para no desviar o no tratar de irnos sobre caminos incorrectos. Esto es muy serio. La gente o el principiante quizá no le da importancia o tanta importancia a esto, pero tiene una importancia vital para poder seguir el camino hacia adelante, porque normalmente nosotros traemos definiciones y sensaciones y sentidos respecto de las palabras a lo largo de nuestra vida que hemos aprendido, pero que no necesariamente hablan de la espiritualidad respecto de la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, es muy importante que tengamos ese cuidado y es todavía más importante que nos acerquemos a el maestro que sabe exactamente qué palabra utilizar para qué asunto dentro del sendero de la Kabbalah y poner mucho cuidado con la plática y con la esfera de los amigos al platicar sobre Kabbalah, porque es muy fácil desviar las interpretaciones en la Kabbalah. Es muy sencillo, es tan sutil que no te das cuenta y entonces empiezas a desviar tu camino con muchísima facilidad. Así que hay que tener mucho cuidado. De hecho, algunos maestros como el Rab Lyman siempre nos sugiere no tratar de hablar de la Kabbalah con los amigos, porque las sensaciones que causa son de por sí ya distintas en cada uno de los amigos. Entonces, este es un trabajo muy cuidadoso y hay que cuidar sobre todo la relación con los amigos y saber exactamente bien qué es lo que nos conviene respecto de esto. Por supuesto, llevar un buen camino correcto en la Kabbalah es primero relacionarse correctamente con el amigo, teniendo cuidado del lenguaje de la Kabbalah y teniendo cuidado de la familiaridad y de buscar siempre el significado correcto de las palabras. Pero vamos a empezar y vamos a ver qué nos sugiere el Rab aquí en el lenguaje de la Kabbalah. Dice él,
Ya que nuestro vocabulario está muy limitado por nuestra percepción de este mundo, que está ligado a los conceptos de tiempo y movimiento y espacio, pues no tenemos palabras para expresar o transmitir los conceptos espirituales. Hemos desarrollado nuestro vocabulario a partir de nuestras vivencias en el mundo, de cómo aprendemos a vivir en el mundo. Y por lo tanto, la utilización de palabras aplicables a nuestro mundo para describir los fenómenos espirituales es totalmente inadecuada. Es muy complicado, dice el rap, encontrar las palabras para explicarle a alguien una experiencia espiritual que además nunca ha sentido. Aún si queremos describir un objeto espiritual, pues no contamos más que con las palabras materiales para hacerlo. Y si un solo concepto no puede expresarse mediante palabras con precisión, el significado correcto de toda la ciencia se ve comprometido. Y no es exageración. Por consiguiente, dice el Raf, el problema para hablar del mundo espiritual sin poseer un vocabulario apropiado o un lenguaje que lo describa está aún por resolverse. Todos los objetos o acciones de este mundo, todos los objetos o acciones de este mundo tienen su origen en un objeto o una acción correspondiente en el mundo espiritual. Por lo tanto, los sabios cabalistas han descubierto un medio confiable para transmitir la información y el conocimiento entre ellos. Utilizan los nombres de los objetos y acciones de nuestro mundo físico, al cual el cabalista le llama las ramas, para describir los objetos y las acciones correspondientes en el mundo espiritual, y a esto le llama las raíces. Este lenguaje lo desarrollan personas que alcanzaron los mundos espirituales durante su vida en este mundo y que conocen precisamente la concordancia. Los cabalistas lo han llamado, muy a propósito, el lenguaje de las ramas. Es decir, vamos a utilizar el lenguaje físico del mundo material, lo que hemos aprendido, porque tiene su correspondencia en el mundo espiritual, pero el saber esa correspondencia solamente es dada a gente que ya lleva mucho camino andado dentro de la Kabbalah y que ya tiene muchísimo stock de conocimiento y muchísimo de la Kabbalah oculta dentro de su alma. Esto es muy importante. Ni siquiera estudiantes como nosotros podríamos decir que somos exactos en esto y entonces estamos muy vulnerables y sujetos a desviar el camino correcto. Y estoy hablando de estudiantes que no llevan meses, que ya ni hablar al respecto. Estoy hablando de estudiantes que llevan años en el camino. Bien, este lenguaje, dice el rap,
lo desarrollaron personas que alcanzaron los mundos espirituales durante su vida en este mundo y que conocen precisamente las concordancias, repito. Los cabalistas lo han llamado muy a propósito el lenguaje de las ramas. Podemos ahora comprender mejor las palabras extrañas que aparecen en los libros cabalistas, así como las descripciones de acciones percibidas como historias fantásticas o de cuentos para niños. Sin embargo, el lenguaje es muy preciso ya que existe una correspondencia exacta y única entre lo que llamábamos raíz y su rama. Y esta concordancia, esta correspondencia exacta, solamente la puede dirigir un buen maestro de Kabbalah. Así que no es de sorprender que exista tal correspondencia, ya que los creadores de este lenguaje vivieron simultáneamente en el mundo espiritual cuando estaban aquí en el mundo material. Por esta razón, es imposible reemplazar una sola palabra, por absurda que pueda parecer, ya que la rama corresponde exactamente a la raíz. Y abunda el Rab. No es el espacio que separa a los objetos espirituales, sino la incongruencia espiritual y la desigualdad de sus atributos. En consecuencia, el número de almas, es decir, los objetos espirituales separados, determinan el número de personas en el mundo físico. Ya hablaremos muy profundo de esto. En el principio de la creación, solo había un alma colectiva, la luz, que es la dadora de placer o la dadora de bienestar, o es la que cumple con todas las sensaciones de que nuestros deseos están siendo llenados. Esa es la luz. Y Adán, el cuerpo correspondiente, es decir, el deseo de recibir. Estaban unidos en adhesión con el Creador y por lo tanto se recibía el máximo deleite, no había problema. La naturaleza del alma es sencillamente la de querer recibir placer y el alma se encontraba llena de placer conforme a su deseo. Sin embargo, una vez que se había recibido placer, el alma sentía esa vergüenza, se acabó, ya se fue, ese vacío, ese sentimiento de vergüenza que le llaman los cabalistas. En nuestro mundo, todo aquel que recibe un regalo o algún favor experimenta la misma sensación. La intensidad de la susodicha vergüenza depende del desarrollo espiritual de cada persona. Únicamente este sentimiento nos limita constantemente y nos obliga a seguir las leyes de la sociedad. La misma sensación sustenta nuestras aspiraciones de conocimiento, de riqueza, de reconocimiento de la sociedad y los honores. Una vez que experimentó esta vergüenza,
extrema que corresponde al placer recibido. Es decir, esta vergüenza que se produce cuando recibes el placer y sabes de dónde viene el placer y sabes cómo funciona todo esto, sabes y te das cuenta que eres el receptor siempre y siempre vas a ser el receptor. Es esta situación cuando se piensa, cuando se discierne, que aparece lo que el cabalista llama vergüenza. Bueno, una vez que se experimenta esta vergüenza externa, el alma ha comprendido que el único medio para hacerla desaparecer era dejar de disfrutar el placer. Sin embargo, ya que el deseo del Creador era dar placer al alma, pues ésta aceptó el placer no para sí mismo, sino únicamente para darle contento al Creador. Así de simple. Que no lo entiendas todavía, que no lo captes todavía en su máxima expresión, es diferente. Pero así de simple es el asunto. Igual que en nuestro mundo, entre más se deleita el bebé comiendo, entre comillas, una cucharada para mamá, más placer brinda a sus padres. En esta situación, el alma, el que recibe, debe constantemente, y aquí subrayo la palabra constantemente, controlar la cantidad de placer o de luz que recibe para deleitarse únicamente, y subrayo únicamente, porque esto agrada al Creador. No para deleitarme yo mismo, no por la razón de mi deleite, sino que lo recibo porque sé que es un deleite para el Hacedor, un deleite para el Creador también. Igual que en nuestro mundo, repito, entre más se deleita el bebé comiendo una cucharada para mamá, más placer brinda a sus padres. En esta situación, el alma debe constantemente controlar la cantidad de placer que recibe para deleitar únicamente al Creador. Si vas a recibir el placer para deleitarte a ti mismo, te va a alejar del Creador, porque estás recibiendo para ti mismo. Estás engrandeciendo tu ego, pero si recibes con el razonamiento o con el sentimiento de que vas a recibir placer, pero para agradar la ley del Creador, ya esto es muy distinto. Sigo leyendo. Sin embargo, como el alma colectiva no podía instantáneamente superar su deseo natural de autocomplacencia, que era de enormes proporciones, pues esta alma general o esta alma colectiva se rompió en muchísimos fragmentos. Hasta ahorita llevamos 7,000 millones de fragmentos. Y esto es cuando nacen las almas encarnadas en un cuerpo. ¿Por qué?
¿Por qué se partieron en tantos miles de pedazos? Porque era más fácil fragmentar. Era más sencillo corregir fragmentos para que finalmente se neutralizara o se transformara el deseo egoísta en deseo altruista. Y dice el Rafa, puesto que no existe la distancia en el mundo espiritual y la proximidad la determina la semejanza de acciones y los pensamientos como la afinidad, el amor, pues las almas reciben por el Creador y se acercan a Él, puesto que se brindan mutuamente como ocurre entre una madre y su hijo. Ahora, es simple así, pero el trabajo de transformación es profundísimo y muy largo, porque el ego está sumamente levantado en la generación del hombre. Es un ego que tiene un grosor enorme. Entonces, aunque es simple el principio, llevarlo a cabo en cada uno de los fragmentos de esta realidad es una tarea titánica y de mucho tiempo. Sigo leyendo. La proximidad la determina la cantidad de placer que recibe el alma por el Creador. Punto. El deseo de recibir es instintivo en nosotros, eso ya lo sabemos. Pero, cuando crece nuestro deseo de liberarnos de la vergüenza y de dedicar nuestro placer al Creador, pues empieza a originarse en nosotros esta cercanía con el Hacedor. Por lo tanto, el deseo de hacer desaparecer dicha vergüenza y disfrutar por el Creador requiere, y sin exagerar, requiere de un esfuerzo continuo y muy particular y lleva inclusive vidas enteras para lograrlo, sin exagerar. El alma que recibe para sí misma está en oposición al Creador tanto en su intención como en su acción espiritual. Entre mayor sea el placer que reciba en forma egoísta, es decir, para sí misma, más va a ser opuesta al Creador. En vista de que la diversidad de los deseos, decimos, aleja al hombre del Creador, pues se crearon varios mundos con diferentes grados de separación, hasta descender a nuestro mundo, en donde cada fragmento del alma colectiva recibe un determinado periodo de vida, que es la duración de la vida. Y además lo recibe en repetidas ocasiones u oportunidades, ciclos de la vida para corregirse. La persona nace únicamente con el deseo de recibir placer para sí mismo. Todos nuestros deseos, entre comillas, personales, provienen del sistema de lo que llaman los cabalistas las fuerzas impuras. Dicho de otra manera, estamos en este mundo infinitamente alejados del Creador.
No lo podemos sentir. Y por lo tanto se nos considera como espiritualmente muertos. Por supuesto, esto les cala muchísimo a las personas religiosas o a los que estudian la religión. ¿Cómo es posible que esto suceda? Estamos lejos mientras el ego está funcionando en esta vida. Digo yo. No obstante, dice el Rab, si durante su lucha consigo mismo la persona adquiere el deseo de vivir, el deseo de pensar y actuar solo por los otros y por el Creador, tal purificación del alma le va a permitir aproximarse gradualmente al Creador hasta que se encuentre totalmente unida a Él. Y además de que se acerca constantemente al Creador y además de que va creciendo la intensidad de placer recibida, también se están revelando situaciones muy importantes dentro de la percepción de la realidad. Nuestro mundo y los demás mundos espirituales, dice el Raf, es decir, los diferentes peldaños que conducen al Creador, fueron creados con la finalidad de transformar esta alma. Unirse al Creador es la misión de todos y cada uno de nosotros debe lograr en el transcurso de su vida en este mundo ese objetivo. Debemos de reconocer primero que nuestro mundo es un punto diametralmente opuesto al Creador. Opuesto porque sus atributos son totalmente opuestos. Pero al despojarnos de nuestro deseo egoísta de recibir placer, dice el Rab, nos aproximamos a él y ganamos por partida doble. ¿Qué es ganar por partida doble? Primero, disfrutar de los placeres que él nos da y al mismo tiempo sentimos placer al complacerlo a él. Ese sentir placer de dar, de complacer, es un placer muy especial y mucho más grande que el placer que te da complacerte a ti mismo en cualquiera de los deseos de esta materialidad, cualquiera que quieras. Este sentir placer de complacerlo, de complacer, es infinitamente más grande. Nada más que no lo sentimos todavía. ¿Por qué? Porque no estamos preparándonos en el deseo de dar. Vamos a seguir leyendo. De la misma manera, disfruto comer el platillo que mi madre me ha preparado. Por un lado, disfruto de la comida, pero el otro, me siento feliz al complacerla. Punto. Debemos hacer resaltar que mientras que el placer egoísta es de corta duración y limitado por el tamaño del deseo, es decir, no podemos comernos docenas, ¿verdad? Nosotros podemos dar y compartir sin límite alguno, sin medida, sin fin.
o recibir para los demás. Por eso les decía que con el placer de complacer, el placer que te da el complacer, ese placer es infinito. Y lo tienen que venir a ver. Solamente tienen que comprobarlo. Cada mundo, dice el Rab, y todo lo que puebla, incluyendo a nuestro mundo, se alían al plan único del Creador, que es otorgar al alma el deleite infinito. Este pensamiento único, esta meta, abarca la creación entera desde el principio hasta el fin. Este pensamiento, esta meta de complacer, de querer dar, del deseo de dar, del otorgamiento, es lo que abunda, es en lo que nadamos en cualquier parte del mundo espiritual, incluyendo el mundo material. Pero solamente nos tenemos que quitar ese ego para saber que como peces en el agua, nadamos en el mundo en base a la ley del otorgamiento. Todos los sufrimientos, dice el Rab, que experimentamos, el trabajo en nosotros mismos y la recompensa las determina solo este pensamiento. Si están pensando esto, si el sufrimiento y el dolor que sentimos es porque no sabemos trasladar nuestra recepción de placer hacia el otorgamiento, hacia querer dar. Para alguien que no está preparado en el deseo de dar, esto es prácticamente imposible. Esto es algo así como cuando la computadora no sabe qué hacer, no computa la situación. Pero existe, esto no quiere decir que no existe, solamente hay que venir y ver, es decir, hay que comprobarlo en ti mismo. Así pues, después de la corrección de cada persona, las almas se agrupan en un alma como antes. ¿Sí? Cuando empezamos a trabajar en una alma que complace en el deseo de dar, entonces se vuelve a juntar poco a poco el alma, las almas pequeñas o los pequeños fragmentos y empieza a surgir el alma colectiva como antes. Pero la diferencia ya es mucho mayor. De esta forma, no solamente, dice el Rab, no solamente se duplica el placer que cada alma experimenta al recibir placer y complacer al Creador, sino que además se multiplica por el número de almas que se encuentran reunidas. Mientras tanto, a medida que la gente se eleva espiritualmente por su trabajo en sí mismos, se les abren los ojos y los otros mundos se vuelven visibles. La conciencia se expande. Por lo tanto, han logrado llegar
a todos los mundos durante su vida aquí, en este mundo. Y el pensamiento de que el lenguaje aparentemente absurdo de la Kabbalah empieza a convertirse en un lenguaje de las acciones, en un lenguaje de los pensamientos, las sensaciones y de las intenciones, abundo yo. Los conceptos que son opuestos en nuestro mundo se unen en una única raíz divina. Punto. Muy bien. Creo que vamos a dejar el capítulo 9, que es del prefacio del Zohar, que es sumamente importante para empezar a familiarizarnos en el libro de la Kabbalah o de la sabiduría de la Kabbalah por excelencia, porque en este libro que se escribió hace miles de años, se describen los 125 escalones que debe de pasar un alma para cubrir la corrección general, es decir, para transformar el egoísmo persistente en altruismo, en deseo de dar. Esto, como les decía alguna vez, este libro no es una cosa fácilmente digerible. Hay que familiarizarse con los conceptos, pero también hay que estar dentro de la guía de un maestro o dentro de la guía de una persona que ya ha pasado aquellos niveles. No puedes guiarte por una persona que no ha pasado los niveles que describe el Zohar, porque no lo siente, porque no sabe qué es ese nivel. Te puede leer el Zohar perfectamente bien, pero si no ha pasado por ahí, no va a pasar de saberlo leer. Y es muy importante que ese guía sepa perfectamente bien qué está diciendo y en qué periodo del camino espiritual se está hablando ahí. Bueno, esto es muy importante. Además de que, pues el libro habla de ese camino que francamente está oculto para la mayor parte de la gente. Muy bien, pues aquí le vamos a parar y la próxima vez nos vamos a reunir para leer este capítulo 9, que se llama El prefacio al Zohar. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.